Y yo diría que para que el ginecólogo pueda aprender a, a manejar a la endometriosis es como tener inteligencia emocional en el manejo de las relaciones de pareja, ¿verdad? Si no entendemos la enfermedad, no la vamos a poder manejar adecuadamente. Esta es una entidad, entonces no vamos a hablar de la mujer, sino que vamos a hablar de la endometriosis, que a pesar de que ya se ha descrito por primera vez por Rokitansky hace casi 160 años y que sabemos perfectamente su definición, muchas veces no nos percatamos de este pequeño detalle de la definición de la endometriosis, que no es simplemente la presencia del endometrio fuera del útero, sino que la presencia de un tejido similar al endometrio fuera del útero. Existen demasiadas evidencias que indican claramente, por un lado, que el endometrio eutópico de las mujeres sin endometriosis es distinto al endometrio eutópico de las mujeres con endometriosis. Esto ha sido publicado innumerables veces en diferentes tipos de marcadores, donde queda claro que estos dos endometrios no son iguales. O sea, la mujer que no tiene endometriosis tiene un tipo de endometrio, y la mujer que tiene endometriosis tiene un endometrio molecularmente distinto a la primera. Y lo que es aún más interesante es que inclusive en el grupo de mujeres con endometriosis, mujeres que tienen endometriosis, su endometrio eutópico es distinto al tejido que se encuentra implantado afuera, es decir, es distinto al tejido endometriósico. También ha sido publicado innumerables veces para diferentes tipos de marcadores. Entonces lo que podemos concluir aquí en primer lugar es que el endometrio eutópico de las mujeres sin endometriosis progresivamente experimenta un cambio. Este endometrio ya es diferente cuando la mujer tiene endometriosis y es aún más diferente en el implante endometriósico per se. Sobre la patogénesis sabemos mucho, pero yo quiero hacer hincapié en algunas cosas. Existen diferentes patologías que intentan explicar el origen y el desarrollo de la endometriosis. Probablemente la primera descrita, pero no la más conocida, sea la de Robert Meyer. Quizás no sea la más conocida porque él era alemán, publicaba en alemán. Entonces aquí esta teoría de la metaplasia celómica nos dice que la endometriosis se origina a partir de células mesoteliales peritoneales. Estas células esta teoría se basa en que el peritoneo, específicamente las células mesoteliales del peritoneo, serían similares a un sistema mulleriano secundario. Y una teoría de la inducción, que es una variante de esta teoría, indica que para que este epitelio celómico experimente este cambio, tiene que haber un sangrado que desencadene eso. Pero esto no es igual todavía a la teoría que veremos después, que es la teoría de Samson. Existen evidencias a favor de la teoría de la metaplasia celómica, porque se ha reportado endometriosis en niñas que todavía no han menstruado, y también endometriosis en lugares muy lejanos de la pelvis. La metaplasia también puede explicar los raros casos de endometriosis que se observan en el varón, por ejemplo, y el endometrio, y se basan en esto que les decía anteriormente, que el endometrio eutópico y ectópico son morfológicamente y funcionalmente distintos. La teoría más aceptada es esta, la de Robert Samson, la de John Samson, publicada en inglés, por lo tanto tuvo una mayor difusión, donde aquí decimos que el origen es en la implanta de la menstruación retrógrada y la implantación de esas células endometriales que vienen a través de la menstruación retrógrada. Hay tres condiciones para que esta teoría tenga sentido. En primer lugar, que las células endometriales estén presentes en la cavidad abdominal, que las células endometriales sean viables y capaces de implantarse en las estructuras pélvicas, y finalmente que la distribución anatómica de la endometriosis en la cavidad pélvica se correlacione con la distribución anatómica de las células escamadas en cada menstruación retrógrada. Existen evidencias, todos los que hacemos la laparoscopía sabemos que sí hay células endometriales presentes en la pelvis, porque el 90% de las mujeres, y en realidad de todos los primates, tienen menstruación retrógrada, de todos los primates que menstruan. Estas células, hay otras evidencias y diferentes tipos de malformaciones uterinas, y la prevalencia de la endometriosis en las malformaciones uterinas obstructivas que impiden el flujo normal anterógrado de la menstruación es mayor que en aquellas malformaciones uterinas no obstructivas. Esto es un indicador a favor de la teoría de Samson.
Y también que la incidencia es mayor en mujeres que menstruan pronto, que tienen ciclos menstruales muy abundantes o que tienen ciclos menstruales muy frecuentes. Es decir, mayor cantidad de sangrado, por el motivo que fuese, mayor predisposición a la endometriosis. Y también existe la tercera, sabemos que existen las células endometriales que se detectan en el endometrio son viables y son capaces de implantarse. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tomar estas células endometriales y trabajar con ellas in vitro, o sea, se puede hacer algo con esas células endometriales en el laboratorio, y por otro lado, al revés, podemos inducir quirúrgicamente la endometriosis en modelos animales. Finalmente, sabemos también los que hacemos cirugía que la distribución de la endometriosis está muy bien correlacionada con la distribución de la menstruación retrógrada, y por eso es que vemos más frecuentemente en el fondo de saco posterior que en el anterior, etc. Hay evidencias en contra de la teoría de Sansom. La menstruación retrógrada ocurre en el 90% de las mujeres, pero la endometriosis no, apenas en el 10 a 15% de las mujeres. No explica la endometriosis en mujeres que tienen trompas obstruidas y no explica la endometriosis en lugares fuera de la pelvis. Tercera teoría, la teoría de la diseminación linfática o vascular, también llamada teoría de Halban. Y finalmente esta teoría de la trasplantación directa, que explicaría los llamados endometriomas en la cicatriz de una cesárea, en la cicatriz de una episiotomía, por ejemplo, que son claramente inducidas iatrogénicamente por el cirujano. Entonces, conociendo estas cuatro principales teorías, la segunda de ellas sin ninguna duda la más prevalente en el mundo académico, hay todavía cuestiones sin resolver. ¿Por qué no todas las mujeres con menstruación retrógrada desarrollan endometriosis? ¿Por qué se presenta de formas tan variadas? ¿Por qué no hay una correlación entre la extensión de la enfermedad y la severidad de los síntomas? ¿Por qué en algunos casos progresa y en otros no? ¿Y por qué en algunos casos hay recurrencia y en otros no? En un intento por explicar estas situaciones, Philip Konings en Lovaina desarrolla una teoría que se llama la teoría de la enfermedad endometriósica, donde esta teoría lo que pretende es explicar el crecimiento, el desarrollo y la progresión de la enfermedad basada en observaciones inmunológicas, celulares y genéticas. Y define por primera vez la endometriosis de esta manera, como un tumor benigno originado de una célula anormal en un ambiente anormal. O sea, por primera vez aquí se dice que la célula endometriósica, la célula que va a originar la endometriosis, es una célula anormal. No solo el ambiente es anormal. Que esta célula anormal experimenta unas mutaciones genéticas que están favorecidas por estos factores que habíamos mencionado anteriormente. Por lo tanto, según esta teoría, independientemente de que la endometriosis se origine por implantación o por metaplasia, hay una mutación genética favorecida por factores ambientales, inmunológicos, endocrinos, que hacen que esta enfermedad progrese a diferentes tipos de endometriosis. Los factores que potencialmente están implicados son estos, los vamos a citar rápidamente. Desde el punto de vista genético sabemos que existen muchos estudios que demuestran claramente una asociación familiar y que la endometriosis es una enfermedad poligénica. El factor ambiental está claramente determinado. En lugares donde los niveles de dioxina son muy altos, la prevalencia de la endometriosis es más alta. Y en lo que se refiere a los factores inmunológicos surge la gran interrogante. ¿Es la endometriosis la que hace que la mujer tenga una alteración inmunológica o es la alteración inmunológica preexistente la que favorece la aparición de la endometriosis? Y con relación a esto todavía la respuesta es contradictoria, porque existen autores que afirman una cosa, mientras que hay otros que afirman otra cosa. Lo que sí es claro que hay muchas células que juegan un papel importante, por ejemplo los macrófagos, que en lugar de actuar como scavengers, como ocurre en la gran mayoría de las enfermedades donde los macrófagos intervienen, aquí lo que hacen es lo contrario. Estos macrófagos activados secretan ciertas citoquinas, ciertos factores de crecimiento que estimulan la endometriosis. O sea que en lugar de ayudarnos a limpiar las células endometriales, lo que hacen es facilitar la implantación de estas células. Otro tipo de células inflamatorias implicado es el natural killer, también mucha literatura sobre esto. Esta célula normalmente debería hacer una cosa, y aquí lo que ocurre es que aumenta en las mujeres con endometriosis la actividad
citotóxica que debería estar aumentada para digamos, contrarrestar el efecto de la enfermedad, aquí ocurre lo contrario. O sea, estas células no nos ayudan a eliminar la endometriosis, sino que todo lo contrario. Los linfocitos también tienen un papel preponderante y todas estas células de una u otra manera lo que hacen es promover la liberación de citoquinas y de factores de crecimiento que realizan estas tres cosas: facilitan la adherencia del endometrio ectópico al peritoneo, estimulan la proliferación de estas células y estimulan la angiogénesis. Y esta estimulación de la angiogénesis es clave en el desarrollo de la endometriosis. Cuando nosotros hacemos un tipo especial de laparoscopía que se llama hidrolaparoscopía transvaginal, en la que nos acercamos muy de cerca a los implantes de endometriosis bajo agua, entonces vemos la lesión flotante y no comprimida por el CO2, vemos la importancia que tiene la angiogénesis y probablemente sea allí donde el vascular endothelial growth factor juega un papel preponderante. Con relación a los factores endocrinos, los estrógenos, las prostaglandinas y la progesterona están implicadas. Sabemos y siempre hemos estudiado desde la facultad de que la endometriosis es una enfermedad dependiente de los estrógenos. Los propios implantes de endometriosis son también generadores de estrógenos. Hay un aumento de la producción de prostaglandinas y lo que muchas veces no nos hicieron hincapié suficiente es que con relación a la progesterona, la endometriosis es resistente a la progesterona, a casi todos los tipos de progesterona. Para complicarse aún más esta situación, donde hay varias teorías, ahí cerquita nomás del lugar donde trabaja Konings está el grupo de Jacques Donnet y Michel Nisol y compañía, que nos dicen ya en esa misma época que esta no es una sola enfermedad, sino que son 3 enfermedades distintas. Y a partir de ahí, de esa publicación, se genera la idea de que en realidad cuando hablamos de endometriosis estamos hablando de 3 enfermedades: la endometriosis peritoneal, la endometriosis ovárica y la endometriosis profunda. La endometriosis peritoneal con sus clásicas lesiones típicas o negras y con las lesiones sutiles o atípicas que pueden ser rojas o blancas, y hay una infinita variedad de tipos de endometriosis. Por lo tanto, aquí depende muchísimo de la habilidad del cirujano y del interés del cirujano por describir estos tipos de lesiones para saber si esa mujer realmente tiene o no tiene endometriosis. En lo que se refiere a la endometriosis peritoneal, prácticamente hay consenso de que se origina con la menstruación retrógrada y ocurre progresivamente todo este proceso, pero digamos básicamente ocurre a través de una menstruación retrógrada. En la endometriosis ovárica sabemos, como ya decía Matilde, que por un lado tenemos los implantes superficiales de endometriosis en la cápsula ovárica, que se comportarían como la endometriosis peritoneal, a pesar de que el ovario no está cubierto por peritoneo, pero realmente cuando hablamos de endometriosis ovárica en general nos referimos al endometrioma. Y aquí hay algo muy interesante, porque Samson decía que lo que ocurre es que ya existe el endometrioma, el quiste de chocolate se rompe, eso determina la diseminación de las células endometriósicas, lo cual origina la endometriosis peritoneal y las adherencias. Sin embargo, en fuerte contraste con esta hipótesis, unos años más tarde, Hugesdon primero y Ivo Brosen después, dice todo lo contrario. La endometriosis comienza en la superficie del ovario, como una endometriosis superficial, específicamente en la fosa ovárica. La reacción inflamatoria determina que por lo tanto el ovario se adhiera a la fosa ovárica, por eso es que casi siempre vemos adherencias. Un endometrioma en la gran mayoría de los casos es igual a un ovario que está pegado a la pared. La secreción glandular determina que la acumulación del material descamado se vaya acumulando hacia adentro del ovario, por lo tanto invaginando al ovario, lo cual significa claramente que el endometrioma no tiene una cápsula, sino que tiene una pseudocápsula. Por lo tanto no es un quiste, sino que es un pseudoquiste. Y por lo tanto, según esta teoría, las adherencias van a ser la causa y no la consecuencia del endometrioma. Y esto es, desde el punto de vista de la etiopatogenia, muy, muy importante a la hora de plantearnos un tratamiento. Porque si nosotros creemos en esta teoría, desde el punto de vista de la fisiopatología, no deberíamos hacer una quistectomía, desde el punto de vista de la fisiopatología. Otra cosa desde el punto de vista de la recurrencia, de los resultados, de la combatir el dolor, etc.
Mientras que si creemos en la otra teoría, sí deberíamos hacer una quistectomía. Y finalmente, para complicarse más, sobre el mismo punto, sobre el endometrioma, Donés y Nisol dicen de que no es ni lo uno ni lo otro, sino que se origina a partir de una metaplasia celómica. Y el fundamento por el cual hacen estas observaciones es que muchas veces existen muchos endometriomas. No es que hay un solo endometrioma en un ovario. Y finalmente la endometriosis profunda, donde es el iceberg, es la gran desconocida, porque muchos ginecólogos ni siquiera la conocen, no saben que existe, por lo tanto no la buscan y no la tratan. Y aquí nuevamente una disparidad de opiniones en Bélgica, en dos escuelas a 20 kilómetros de distancia, donde la escuela de Koenig define y describe por primera vez esta enfermedad como Deep Infiltrating Endometriosis, indicando de que la endometriosis comienza arriba y se profundiza, de ahí viene su nombre, y Jacques Donés dice que esta terminología debería abolirse, que está mal llamado porque en realidad el problema empieza de abajo para arriba y en realidad la endometriosis profunda rectovaginal no es tal, sino que es simplemente un nódulo de adenomiosis. Pero independientemente de que creamos una cosa o la otra, digamos, tenemos el problema ahí y lo que vamos a ver es cómo resolvemos ese problema. Entonces, en relación a la patogénesis, podemos concluir que ninguna teoría explica todos los casos, que hay una clara predisposición genética influenciada por factores ambientales, hay 3 tipos de endometriosis que tienen un origen diferente y hay alteraciones estructurales y moleculares que no se presentan en todos los casos. Hay una clara disminución de la actividad apoptótica, un aumento de macrófagos que liberan citoquinas, factores de crecimiento que son pro-endometriosis, hay una disminución de la natural killer cells, de la actividad de estas células, aumento de los estrógenos, aumento de las prostaglandinas y resistencia a la progesterona. Es una enfermedad que todos sabemos se ve con mucha frecuencia. La verdadera prevalencia es desconocida, necesitamos hacer una laparoscopía para poder hacer el diagnóstico, y como esto no se puede hacer en todo el mundo, vamos a seguir ignorando la prevalencia real de la enfermedad. Por lo tanto, los estudios epidemiológicos simplemente se basan en cálculos secundarios, donde en mujeres asintomáticas que, por ejemplo, hacen una ligadura de trompa, esta es la prevalencia de la enfermedad. Mujeres que tienen dismenorrea o infertilidad, esta es la prevalencia. En adolescentes, con dismenorrea, esta es la prevalencia. Pero tomando todo esto junto, en general concluimos que el 10% de todas las mujeres en edad reproductiva tendrían endometriosis. O sea, aquí en esta sala por lo menos hay 3 mujeres que tienen endometriosis. Y cuando decimos 10%, generalmente no le damos mucha bola al 10%, pero acá estamos hablando de un problema que afecta a 180 millones de mujeres que padecen de esta enfermedad, y que creo que es un número que amerita que entendamos de qué se trata el problema para poder manejarlo. Y el gran problema es nuestro, es un problema médico, porque sigue existiendo más de 8 años entre el inicio de la enfermedad y el momento en que hacemos el diagnóstico de la endometriosis. ¿Y por qué existe este problema? ¿Por qué existe este retraso en el diagnóstico? En primer lugar, porque la paciente cree que su dolor es normal. En segundo lugar, porque le hacemos creer a la mujer que su dolor es normal. Muchos ginecólogos le dicen a la paciente que se va a consultar que es normal que le duela. El tratamiento médico que se le da de primera línea, que es generalmente un analgésico, puede determinar un alivio momentáneo de los síntomas. Y el método de diagnóstico empleado muchas veces es inapropiado. Entonces, lo que les decía, y para mí es un mensaje muy importante, que el médico es en gran medida el responsable de la falta de un diagnóstico temprano. Y los analgésicos, que pueden ser muy útiles, son un arma de doble filo, porque pueden mejorar los síntomas de la enfermedad, pero retrasar el diagnóstico de la enfermedad. Y ante esta situación tan compleja, ahora sí nos vamos al tema, ¿cómo manejamos a esta endometriosis? En primer lugar, tenemos que definir claramente cuál es el motivo de consulta. ¿Es una paciente que consulta porque se hizo una ecografía y se vio un quiste de ovario, probable endometrioma? ¿Consulta por dolor o consulta por infertilidad? Esto es clave porque depende de esto en qué va a consistir nuestro tratamiento. Ante la sospecha de endometriosis, nosotros debemos iniciar un protocolo que debería tener como objetivo confirmar la presencia de la enfermedad, determinar el tipo y extensión de la misma. Pero muchas veces nuestras pacientes consultan
porque también tienen infertilidad, entonces se les superpone a este protocolo de endometriosis el protocolo de infertilidad. Y muchas veces vienen porque tienen una masa anexial y por lo tanto tenemos que activar el protocolo de masas anexiales. Con relación al protocolo de la endometriosis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer el interrogatorio, donde lo más importante, yo no les voy a leer lo que está escrito ahí, es la semiología del dolor. Saber si la mujer tiene dolor o no con la menstruación, si tiene o no dolor con las relaciones sexuales, si ese dolor con las relaciones sexuales es en el momento de la penetración superficial o de la penetración profunda, porque si es una dispareunia superficial, teóricamente no tendríamos por qué sospechar de endometriosis, pero si es endometriosis, si es una dispareunia profunda, sí tenemos que sospechar de endometriosis. Y como esto se relaciona con la posición en la que se tienen relaciones sexuales, la mujer en su inmensa sabiduría simplemente va a tratar de evitar tener relaciones sexuales en la posición que le duele. Entonces, si nosotros no somos inquisidores en la pregunta y le preguntamos muy de paso, se nos va a pasar el síntoma de dispareunia profunda, porque en realidad no tiene dispareunia profunda. Tendría dispareunia profunda si se expone a relaciones sexuales en ciertas posiciones que impliquen una penetración profunda. La presencia de dolor en el momento de la defecación es importante, porque muchas veces siempre se le pregunta a esto y dicen si yo tengo algo de estreñimiento y no tiene nada que ver el estreñimiento, no es lo que, eso es lo que queremos saber. O sea, hay que ser inquisitivos acá y preguntarle si es que tienen dolor o no en el momento de la defecación. Y a veces no hay dolor en el momento de la defecación, pero si esa mujer está menstruando y tiene dolor en el momento de la defecación, nos obliga a pensar que podría tener un nódulo recto vaginal. En el examen físico pasa lo mismo. Si no sabemos lo que buscamos, no vamos a encontrar nada. Entonces es muy importante hacer un examen físico adecuado y existen evidencias que indican que el examen físico idealmente se tiene que hacer en el momento de la menstruación, a diferencia de lo que hacemos en ginecología general. Porque si estamos buscando una endometriosis profunda, que sea muy pequeña, ese nódulo de endometriosis en el tabique recto vaginal va a estar más sensible, más florido, más suculento en el momento de la menstruación. Y a esa misma mujer a que le hicimos un tacto fuera de la menstruación no encontramos nada, y le volvemos a hacer un tacto durante la menstruación y sí vamos a encontrar el nódulo de endometriosis. Esri en sus guías dicen lo siguiente, ¿verdad? Que idealmente los nódulos deben ser, son más fácilmente detectables durante la menstruación. El maestro Michel Cany de Clermont-Ferrand en Francia lo escuché decir en un montón de oportunidades, que para hacer el diagnóstico de la endometriosis necesitamos dos cosas: un buen oído y un par de dedos. O sea que es fundamental el examen físico y el interrogatorio adecuado. Esto es clave. Existen métodos auxiliares que vamos a mencionar rápidamente. La ecografía transvaginal sirve para el endometrioma, como ya se dijo anteriormente, no sirve para nada para la endometriosis peritoneal, y si se hace adecuadamente puede servir para algunas formas de endometriosis profunda. Pero es un error del ginecólogo decirle a la paciente que no tiene endometrioma, decirle que no tiene endometriosis. Lo que no tiene es endometrioma, pero sí puede tener endometriosis, porque solamente sirve para ese tipo de endometriosis. El diagnóstico de cualquier masa anexial ya sabemos que es todo lo que tenemos que medir, y sabemos que en el caso de la endometriosis el diagnóstico diferencial se tiene que hacer con el cuerpo lúteo hemorrágico. Hay veces que la diferencia es muy evidente, pero hay veces que no es tan evidente. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial entonces? El endometrioma en general no va a variar en el momento del ciclo. Sin embargo, un cuerpo lúteo hemorrágico puede ser que desaparezca en la fase postmenstrual inmediata, o entonces tenemos que hacer varias ecografías a la paciente. Si persiste el endometrioma, la teoría va a favor de que es un endometrioma, y si desaparece era un quiste lúteo hemorrágico. Muchas veces las pacientes operan de endometriosis y resulta que lo estamos operando de un cuerpo lúteo hemorrágico. La resonancia magnética es muy importante. Acuérdense de que hay que pedir con doble contraste, con el gel intravaginal, el gel rectal, si es posible con vejiga cargada, para que veamos blanco, 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 y entre esas estructuras blancas podamos ver las imágenes de endometriosis profunda, y nos permite detectar a la prima hermana de la endometriosis, la adenomiosis. O sea, cuando hay endometriosis,
así como decía Matilde, es muy poco probable que haya un solo foco, van a haber focos múltiples de endometriosis, diferentes formas de endometriosis, también es probable que haya adenomiosis. Y la resonancia va a ser muy útil para hacer ese diagnóstico. El CA125 tiene cierto valor, en general para todos los tipos de endometriosis es poco sensible, pero si nosotros nos limitamos a las endometriosis más severas, aumenta tanto la sensibilidad como la especificidad. Las radiografías contrastadas del intestino o del colon son útiles cuando sospechamos que hay una afectación de vías urinarias y una afectación de intestino para hacer el diagnóstico de la extensión de la enfermedad y poder planificar el tratamiento. Esto es lo que les decía recién. Pero el gold estándar, sin ninguna duda, es la laparoscopía. O sea, nosotros hacemos el diagnóstico de endometriosis con una laparoscopía. Ahora, ¿en qué momento tenemos que hacer o en qué momento no tenemos que hacer la laparoscopía? No existe ninguna evidencia que indique la necesidad de hacer en un momento determinado del ciclo. O sea, podemos hacer en cualquier momento del ciclo. Pero lo que sí es importante saber es que si esa mujer está bajo un tratamiento hormonal o tiene todavía el efecto residual de un tratamiento hormonal, si nosotros le hacemos una laparoscopía podemos estar haciendo un subdiagnóstico, porque es como que estamos viendo no la realidad, sino una realidad que fue modificada por los anticonceptivos o por el tratamiento hormonal que fuese. Entonces, idealmente, si la situación clínica lo permite, no hacer una laparoscopía durante un tratamiento hormonal para que podamos ver realmente la realidad, la cruda realidad y no la realidad enmascarada. La apariencia laparoscópica de la endometriosis profunda puede simular mucho la de las lesiones de una lesión peritoneal y esto puede hacer que se subestime la gravedad del proceso. Cuando un ginecólogo no conoce que existe una entidad que se llama endometriosis profunda infiltrante, va a haber un foco de endometriosis, probablemente le va a coagular, simplemente va a hacer la ablación y va a dejar debajo toda la lesión. Porque puede ser que laparoscópicamente hablando tengan las mismas características. El siguiente protocolo que hay que agregar cuando tenemos infertilidad es el protocolo de infertilidad, que no es el motivo de esta charla, pero básicamente tenemos que evaluar la cantidad y la calidad de los gametos y la integridad del aparato reproductivo femenino. Y cuando tenemos una masa anexial, tenemos que activar el protocolo haciendo la ecografía con Doppler, el CA125 y en algunos casos la resonancia magnética. Y ya tenemos hecho el diagnóstico, ya sabemos que hay endometriosis y ahora cómo lo vamos a manejar. Yo obviamente no voy a entrar en detalles de los tratamientos como en el nivel de detalle que entró Matilde y que va a entrar Humberto posteriormente. Simplemente yo quiero tratar de explicar de que se entienda el panorama, qué es lo que deberíamos hacer. El tratamiento ideal va a consistir en destruir o extirpar todos los focos visibles de la enfermedad. ¿Para qué? Para disminuir el dolor, para mejorar la fertilidad y para evitar o por lo menos retardar las recurrencias. Vamos a tener tres tipos de herramientas: el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico y las técnicas de reproducción asistida. Entonces, el tratamiento va a depender del tipo de endometriosis, de la extensión de la endometriosis, de la edad de la paciente, de la historia de tratamientos previos y de si el síntoma predominante es dolor o infertilidad. Por eso que en realidad no solemos hablar del tratamiento de la endometriosis, sino hablamos del tratamiento de la infertilidad asociada a la endometriosis o tratamiento del dolor asociado a la endometriosis, porque llega a un punto que son no solamente distintos, sino que hasta opuestos los tratamientos. Con relación al dolor asociado a la endometriosis, vamos a tener dos herramientas: la cirugía y el tratamiento médico, y que vamos a utilizar va a depender del deseo de preservar la fertilidad, de la duración prevista del tratamiento y de la historia de tratamientos previos. En la infertilidad asociada a la endometriosis vamos a tener dos herramientas: la cirugía y la reproducción asistida. Aquí el tratamiento médico no tiene absolutamente ningún valor. Elegir entre estas dos cosas va a depender de todos estos elementos. ¿Cuáles entonces son las modalidades de tratamiento médico? Cuando esté indicado utilizar el tratamiento médico, ya sabemos que su objetivo es aliviar el dolor asociado a la endometriosis. ¿Para qué? Para que esa reacción inflamatoria que está desencadenada por los implantes de endometriosis pueda ser mejorada, y por lo tanto el tratamiento se va a basar en dos cosas:
en una disminución de la respuesta inflamatoria y en una inactivación de los focos de endometriosis. Por lo tanto, vamos a tener dos alternativas: los antiinflamatorios no esteroideos por un lado, y por otro lado diferentes tipos de drogas hormonales. Hoy en día las que más usamos son los progestágenos, y quizás el que más usamos es el Dienogest para inactivar a esos implantes de endometriosis. Con relación al tratamiento quirúrgico, que es de lo que se ya habló en el caso del endometrioma y se va a hablar a continuación de la endometriosis profunda, esto es un poquito más complejo, porque por un lado tiene que ser suficientemente agresivo para destruir todas las lesiones y evitar las recidivas, pero por otro lado tiene que ser lo suficientemente conservador para preservar la función ovárica. Entonces, tenemos que aplicar diferentes estrategias para diferentes tipos de problemas. En la endometriosis peritoneal vamos a utilizar dos herramientas: la ablación o la resección. Existe disparidad de criterios si hay que usar una cosa o la otra. Existen un par de artículos que hablan a favor de la resección, pero eso no está confirmado por la mayor parte de los otros autores, o sea que hoy en día prácticamente podemos decir que desde el punto de vista de efectividad es lo mismo en la endometriosis peritoneal hacer ablación que hacer resección, en la generalidad de los casos. Y se puede utilizar diferentes tipos de modalidades energéticas. Con relación al endometrioma es aún más complejo, porque tenemos todas estas alternativas que ya fueron descritas en la charla anterior. La punción aspiración ecográfica, que no está recomendada porque la tasa de recurrencia es demasiado alta. Se haga o no con escleroterapia. Entonces esto es una indicación excepcional, una mujer que no se puede operar bajo ningún punto de vista, y que necesitamos reducirle el endometrioma, ahí quizás esté indicado esto, pero en general no. Lo mismo pasa con la punción aspiración laparoscópica, tampoco no está indicada. ¿Por qué? Porque la tasa de recurrencia es demasiado alta, o sea, no tiene ningún sentido operarle a una mujer para hacer un agujerito y aspirarle el líquido, que se podría haber hecho por ecografía nomás, ¿verdad? Diferente es si hacemos algo más, como veremos a continuación. O sea que la punción y aspiración por ecografía o por laparoscopía idealmente hay que evitar. La tercera alternativa es, y hay que diferenciarla muy bien de la segunda porque no es la misma cosa, es la apertura amplia del quiste, el drenaje del contenido y la ablación de la cápsula según una teoría o la pseudocápsula según otra teoría. Esta técnica, que está asociada sin ninguna duda a un mayor nivel de recurrencia y que por lo tanto no es la primera elección, estaría indicada en algunas situaciones. Es recomendable, si se puede, evitar el monopolar, porque el monopolar va a asociarse con una mayor tasa de adherencias postoperatorias que las otras formas de electricidad. Y digamos, tiene sentido, tiene hasta una fundamentación fisiopatológica si nosotros creemos en la teoría de Hughes-Don, en la cual no hay que sacar no hay un quiste que sacar, sino que es simplemente una pseudocápsula la que tiene el endometrioma. La quistectomía es nuestra técnica por excelencia. Obviamente que no voy a entrar en detalles, pero recordar lo que ya se dijo muy claramente en la charla anterior. Nosotros acá podemos, ¿cómo era Matilde? O sea que el cantante puede ser más, no solamente la canción, sino que también el cantante. Y cuando hablamos de la canción, no es la misma canción la que se escucha cuando se tiene un quiste dermoide y cuando se tiene un endometrioma, porque el quiste dermoide hasta da gusto operar, pero un endometrioma no siempre da gusto operar porque el plano de clivaje es mucho más difícil de encontrar. Hay una variante aquí, la teoría de la técnica los 3 pasos, que se propuso con el siguiente objetivo de ¿en qué consiste la técnica de 3 pasos? Es una primera cirugía donde se hace una apertura amplia y drenaje del quiste. Un segundo paso donde se hace 3 meses de tratamiento con análogos de la GnRH, y un tercer paso que ahí recién se hace la quistectomía. O sea, tenemos 2 cirugías: cirugía, tratamiento médico, cirugía. ¿Y en qué se fundamenta esta alternativa? En que tratar este endometrioma no es lo mismo que tratar este endometrioma. Tratar este endometrioma es prácticamente sacar el ovario, si lo vamos a hacer de una sola vez. Mientras que aquí podemos, si tenemos la habilidad suficiente,
podemos sacar el quiste y vamos a dejar tejido ovárico sano. Entonces, de acuerdo a esta situación distinta, donde el tamaño es importante, el pragmatic approach lo que nos indica es que si el endometrioma es muy pequeño, lo tenemos que abrir y hacemos una ablación y se terminó la historia. No hay nada que sacar, es decir, se destruye ese endometriomita que existe en la superficie del ovario. Cuando el endometrioma es más grande, 1 a 6 centímetros, hacemos una quistectomía. Y cuando el endometrioma es muy grande, para no dejarlo a la mujer sin ovario, porque eso es lo que haríamos si hacemos la quistectomía, se hace una apertura amplia y drenaje, se sigue con tratamiento médico, que generalmente son 3 meses de análogos de la GnRH, se controla con ecografías. Si ya no hay quiste, lo cual es muy inusual, ya no hace falta hacer ningún tratamiento. Y si aparece un quiste, va a aparecer un quiste de estas características y recién ahí hacemos la quistectomía y de esta manera se preserva en cierta medida la función del ovario, pero a costa de hacer 2 cirugías. Entonces, por este mismo motivo de evitar las 2 cirugías, el mismo grupo que propuso inicialmente esto, que es el grupo de Jacques Donnet, propone unos años más tarde la técnica combinada, que ya fue descrita anteriormente, donde vamos a hacer una quistectomía del 80% del quiste y vamos a hacer simplemente una ablación del 20% restante del quiste que está cerca del hilio ovárico, con el objetivo de preservar la reserva ovárica lo máximo que se pueda. Y finalmente la ovariectomía, que no es una técnica de elección en pacientes en edad reproductiva, pero que estaría indicada en estas situaciones. Con la endometriosis profunda infiltrante, sobre todo cuando está en el tabique rectovaginal, tenemos estas alternativas, el shaving o debulking, donde sacamos un poquito del nódulo, cuando sacamos todo el nódulo sin abrir el intestino, o si lo abrimos digamos accidentalmente y después lo suturamos, o directamente una resección anastomosis del quiste. Y finalmente las modalidades de tratamiento de técnicas de reproducción asistida, que son las mismas que usamos en cualquier otra paciente con infertilidad, tratamientos de baja complejidad o de alta complejidad, y aquí en este caso en particular en las mujeres con endometriosis severa, ya operadas reiteradamente, recalcar que la ovodonación probablemente sea la mejor opción. Entonces, en base a todo esto, podríamos hablar horas y horas, y no lo vamos a hacer, de los siguientes temas. Esto tendría que ser para falta ahí poner el mensaje, el take home message. Lo que deberíamos entender es cuál va a ser el tratamiento médico para el dolor asociado a la endometriosis, cuál va a ser el tratamiento quirúrgico para el dolor asociado a la endometriosis, el rol del tratamiento médico en la infertilidad, el rol del tratamiento quirúrgico en la infertilidad, las técnicas de reproducción asistida en las mujeres con infertilidad, y un punto muy interesante que es qué hacemos o qué necesidad hay de hacer o no cirugía en mujeres que ya tienen programada la reproducción asistida. Finalmente, entonces quiero concluir diciendo qué es lo que nosotros hacemos, sin entrar en detalle de técnicamente cómo lo hacemos. Básicamente tenemos estas situaciones: 3 tipos de endometriosis, 3 tipos de pacientes. En la endometriosis peritoneal asintomática, obviamente que nosotros ni nos vamos a enterar que esa mujer tiene endometriosis, pero si por algún motivo esta mujer se hace una laparoscopía y encontramos la endometriosis, entonces en ese momento sí hacemos el tratamiento de ablación o resección de los implantes. Pero en realidad en esta situación nunca ni siquiera vamos a saber que la mujer tiene endometriosis. Si la mujer tiene endometrioma y es asintomática, vamos a indicar idealmente una laparoscopía y después de la laparoscopía un tratamiento médico postoperatorio, pero no tratamiento médico para preoperatorio. Por lo tanto, el tratamiento, tratarlas a estas mujeres con endometrioma, con anticonceptivos o lo que sea, es muy discutible y criticable. O sea, es indicación directa de cirugía como cualquier otra masa anexial. Si tenemos una endometriosis profunda asintomática, considerando la dificultad de que no todos operamos como el doctor Dionisi, entonces no todos tenemos esa habilidad, considerando el riesgo-beneficio, es discutible si tenemos que hacer algo. Y si tenemos que hacer algo, ¿qué hacemos? ¿Tratamiento médico o laparoscopía? Es una situación que se debe individualizar en cada paciente en particular, no podemos generalizar. Ahora nos vamos, ¿qué pasa cuando tenemos dolor? Si tenemos una endometriosis peritoneal y la paciente consulta por dolor, sin ninguna duda hay que hacer una laparoscopía.
pero se puede, sobre todo si es joven y si todavía no tiene deseo de embarazo, considerar un tratamiento médico empírico, que va a ser algún tipo de tratamiento hormonal, generalmente anticonceptivos o progestágenos. Si con esto mejora, vamos a seguir con el tratamiento médico empírico por años, pero si con esto no mejora o hay efectos colaterales, ahí vamos a plantear la cirugía. O sea, aquí entonces tenemos estas alternativas. Hay que saber que si nos vamos por este camino es un tratamiento empírico. Y si hacemos una laparoscopía, después sí tenemos que hacer un tratamiento médico postoperatorio. Si tenemos un endometrioma en pacientes con dolor, laparoscopía y tratamiento médico postoperatorio. No hay que hacer un tratamiento médico. Y si tenemos una endometriosis profunda con dolor, sin ninguna duda, una laparoscopía y después un tratamiento médico postoperatorio, pero no un tratamiento médico solamente. Acá es cuando hay dolor endoprofunda o endometrioma, es igual a laparoscopía. Y finalmente, si tenemos infertilidad en pacientes con endometriosis peritoneal, vamos a hacer una laparoscopía. Nosotros utilizamos mucho el Endometriosis Fertility Index. No hay tiempo, no vamos a entrar en detalle para hablar de este tema, pero de acuerdo a este índice, que básicamente lo que valora es el potencial reproductivo de esa pelvis, vamos a definir si vamos a decir a la paciente que simplemente tenga coito sin protección, o que ya se vaya a un coito programado, o que se vaya a una inseminación intrauterina, o que se vaya a una fecundación in vitro, directamente así o secuencialmente, de lo menos invasivo a lo más invasivo. Pero también podemos considerar directamente una fecundación in vitro cuando la edad reproductiva es avanzada, cuando ya existe alguna otra indicación de fecundación in vitro o cuando la pareja está buscando una técnica con mayor efectividad. Si tenemos un endometrioma con infertilidad, vamos a hacer una laparoscopía y vamos a hacer exactamente lo mismo que planteábamos recién. De acuerdo a la valoración de todo el protocolo de infertilidad, vamos a ver si qué le vamos a indicar. Podemos irnos directamente a una de estas cosas o progresivamente a estas cosas. Y si tenemos en qué situaciones indicaríamos directamente una fecundación in vitro, edad reproductiva avanzada, endometriomas pequeños, otras indicaciones de FIP o el deseo de una mayor efectividad. Y finalmente, en la endometriosis profunda con infertilidad, aquí un caso que hay controversia, porque los que nos gusta la cirugía, nos vamos a ir primero a la cirugía y después a la reproducción asistida, y a los que les gusta el FIP se van a ir primero al FIP y después a la cirugía. Y evidentemente es otra situación en la cual tenemos que personalizar la situación y en base a las características de la paciente poder aconsejarla adecuadamente. Si nos vamos a la laparoscopía, tenemos que ser conscientes que no necesariamente vamos a conseguir el embarazo por laparoscopía, sino que probablemente después de la laparoscopía igual vamos a terminar necesitando alguna técnica de reproducción asistida. Bueno, muchísimas gracias.